¿Por qué no duran los técnicos jóvenes mexicanos? Hay poca paciencia para ver el trabajo de un técnico joven. Principalmente los resultados, claro. O sea, por un lado está la falta de querer por parte del joven exfutbolista mexicano, y por el otro lado está la falta de proyectos serios de parte de los dueños de los equipos. Bienvenidos a mi canal. La pelota está en el fondo. ¿Qué tal, amigos? En el fútbol mexicano existe la polémica de por qué no duran los técnicos jóvenes mexicanos. ¿Por qué no renovamos la baraja de directores técnicos? Pareciera que nada más hay un grupo que es el que va cambiando de equipo para estar al frente de los planteles de la primera división. Hace unos días acaban de quitar de su cargo a Alex Diego, un joven DT que venía preparándose, que parecía el indicado para llevar a este equipo de Querétaro, que sin gran plantel estaba sorprendiendo al inicio del torneo. Luego se fue emparejando el campeonato y ante esa situación los resultados ya no llegaron tan fácilmente, lo cual parece lógico, repito, de acuerdo a la calidad del plantel. Sin embargo, Alex Diego fue separado y le dan la oportunidad a otro joven que también se viene preparando, que es el Piti Héctor Altamirano. Pero bueno, ¿qué pasa realmente? Porque a Paco Palencia no le tuvieron mucha paciencia, porque a técnicos que han estado ahí pareciera que más bien los queman. Claro, algunos no han tenido la posibilidad realmente de mostrar una metodología triunfadora. El fútbol es de triunfos, el fútbol es de resultados, pero buscamos diferentes voces en el medio del fútbol para entender esta situación que se vive. Hoy Carlitos Morales en el Toluca parece ser que está encontrando un camino. ¿Lo van a respaldar para el próximo torneo o lo van a volver a hacer un lado en cuanto empiece el siguiente campeonato? No lo sé, pero no me extrañaría nada que volviera a un plan de director de fuerzas básicas, de auxiliar, que no es malo ser auxiliar. Y creo que es una de las cosas que los técnicos jóvenes tendrían que tener como requisito, el haber ya sido auxiliar de primera división o haber trabajado en divisiones inferiores, en fin, tener un pequeño proceso para llegar con más bases. Pero escuchemos las voces. Primero con un técnico mexicano joven, como es Marco Sánchez de Acuta. Ya dirigió en Centroamérica, ha sido auxiliar del Potro Gutiérrez, de Carlos Reynoso y otros directores técnicos. ¿Qué opina Marco Sánchez de Acuta? Mi forma de pensar y mi perspectiva es que hay poca paciencia para ver el trabajo de un técnico joven. La premura de resultados que los directivos y los dueños de los equipos tienen, y las pocas posibilidades con respecto a que hay muchos entrenadores con más experiencia y que prefieren a veces los dueños irse por la segura, por gente que ya ha sido probada y que tiene más tiempo. También creo que el tema económico es importante. Hay técnicos que se adaptan más fácilmente a las necesidades de los clubes, pero yo creo como técnico joven que hay mucha capacidad, hay mucha calidad, que merecemos una oportunidad y que creo que estamos capacitados para entregar buenos resultados y buenos proyectos. Toca su turno para hablar a un hombre de gran experiencia. Buscamos uno de esos jugadores que en los años 80 y hasta en los 70 llegaron a la selección nacional y fueron importantes, y que tienen una historia y que han visto mucho fútbol, como es Mario Medina, aquel extremo que empezara con Toluca y con Cruz Azul hiciera cosas también muy importantes. Vamos a ver qué nos dice Mario Medina sobre este fenómeno de los técnicos. Pues hay varios factores, principalmente los resultados, claro. Los directivos tienen mucho que ver, la confianza que le brinden totalmente al entrenador, el manejo del equipo, los jugadores y principalmente el manejo de grupo. Tiene que ver mucho el técnico, el saber elegir los jugadores, el saber con qué jugadores tiene de banca
vas a tener un equipo competitivo para que los jugadores que aparentemente se sienten titulares, pues sientan la presión de los jugadores que están en la banca, que pueden perder el puesto y en cualquier momento sacarlos, y tiene que rendir al máximo. Entonces el técnico debe tener esa confianza y debe de saber manejar ese grupo, ese equipo. En una entrevista que escuché a Fernando Tena, a Luis Fernando, el manejo del equipo no es tanto los 11 que juegan, sino el saber manejar la banca para que presionen y estén al 100% para el momento que se les requiera, y que el jugador que está de titular aparentemente tenga la presión de que puede ser quitado, puede ser suplido por el de la banca. Pero principalmente es la directiva. Cuando no hay resultados, 3 partidos perdidos, 4 partidos perdidos, pues se empieza a ejercer el que buscan técnico, empiezan los promotores, y ahí es donde principalmente siento que es la directiva que no le depositan o no le dan toda la confianza, sabiendo que pueden llegar a un torneo al final. Toca su turno a otro ex seleccionado nacional, Gonzalo Farfán. Inició su carrera en el Atlante, fue jugador del América, muy exitoso, ha sido directivo, fue director técnico de las Águilas, dirigió una liguilla y bueno, conoce bien del tema y puede hablar de lo que sucede con los técnicos mexicanos. Bueno, al final siempre nos preguntamos por qué los directivos le tienen tan poca paciencia a los técnicos, pero al final siempre el hilo se rompe por el lado más delgado. No es fácil correr a 25 jugadores que al entrenador y al cuerpo técnico, entonces al final siempre las consecuencias de un mal resultado terminan repercutiendo en el entrenador. Ojalá cambien en algunos momentos estas situaciones, porque esa continuidad que le falta a los equipos para que un entrenador encuentre a los jugadores y para que sepa también cómo sacar a estos jugadores de fuerzas básicas, pues es muy difícil que eso ocurra aquí en México. Esperamos que, aunque sean sueños guajiros, algún día suceda, pero entre promotores, directivos, terminan comprando jugadores que a veces no tienen muchas condiciones, pero que al final el que paga los platos rotos es el entrenador. Ojalá que algún día esta situación cambie, pero lo vemos muy difícil. Para continuar con estas opiniones, buscamos a un tipo diferente, que siempre pone el dedo en la llaga, que dice las cosas como las siente, como es el Cuchillo Efraín Herrera. Él también tiene su punto de vista e incluso con honestidad le da un consejo a esos jóvenes que se están preparando para ser directores técnicos. Yo creo que no es suficiente conocimiento haber sido un buen jugador, hay que prepararse, estar actualizado, tener buen cuerpo técnico y ojalá que les dejaran dirigir los equipos, porque les ponen los equipos y órale, dirígelo. Ahorita no hay descenso, pero es el castigo de los millones al que descienda. Entonces, ojalá, yo creo que no están improvisados los técnicos, es estudiar, rodearse de gente valiosa, preparada, escucharla y uno tomar la mejor decisión. Entonces, deseo lo mejor a todos. Como los que han llegado, no tengo nada en contra de Tomás Boy, que haya logrado como técnico Tomás Boy nada, y estuvo un tiempo parado, yo creo que debe haber estado ahí analizando y pues entrarle, no es lo mismo de analizar que dirigir. Verdirame, Sergio, es un argentino avecindado desde hace muchos años ya en México. La verdad, con una gran carrera como futbolista y como director técnico en su natal Argentina fue auxiliar de Tony Mohamed. Y ahora trabaja en los medios de comunicación y tiene un amplio panorama de todo esto porque también ha sido directivo. Entonces, escucharlo siempre será interesante. Aquí tenemos este audio de Sergio Verdirame. Hola, les habla Sergio Verdirame y bueno, para mi entender, el proceso de los técnicos jóvenes se complica porque son técnicos que están buscando una manera innovadora de jugar y a veces priorizan el jugar bien que el resultado. Por lo menos así me ha tocado ver a los últimos técnicos, les importa mucho el cómo, y a veces en este fútbol mexicano, donde técnicos de mucha experiencia les importa mucho el resultado, y yo creo que a la gente también y a los directivos, entonces buscan tratar de salir jugando de atrás, intentar cosas diferentes que no siempre resultan. Sabemos que en el fútbol mexicano no es la misma calidad de jugadores que tiene un Manchester City que puede intentar jugando todas las pelotas de atrás. Y no lo digo por Alex Diego, que es el técnico que le tocó salir el día de hoy.
lo digo por otros técnicos que han priorizado eso, el jugar bien al resultado. Y definitivamente en el fútbol mundial lo que hace que los procesos sean largos es el resultado. A veces nos olvidamos de cómo. A eso me parece que va más o menos por ahí. No creo que no tengan cualidades, no creo que no... Es gente preparada, es gente estudiada, es gente que ha estado dentro de una cancha de fútbol. Por eso yo creo que va más por ahí, que quieren jugar de una manera que a veces en el fútbol mexicano no se puede. Esa es mi forma de ver por qué los procesos de los técnicos jóvenes son tan cortos. Vamos ahora con los medios de comunicación, algo muy importante. Y primero que nada buscamos a una persona que está cerca de los técnicos, inclusive tiene buena relación con ellos porque su trabajo como comentarista de cancha lo hace estar en constante comunicación. Es un gran reportero, Víctor González, el famoso niño de Guadalajara. Y él nos puede dar también un punto de vista interesante. Adelante, Vic. ¿Qué pasa con los técnicos jóvenes? La necesidad de poder trabajar en espacios tan cortos que hay en el fútbol mexicano es muy difícil. Hay muchos técnicos que no regresan después de muchos años por los espacios tan reducidos. Obliga a que tomen proyectos, creo yo, desesperados, ¿no? En muchos casos terminan siendo bomberos, planteles muy cortos, equipos que hoy, a diferencia de hace algunos años, verdaderamente no compiten. Atlas, Querétaro, Mazatlán. Le pasa a los técnicos que han pasado en los últimos torneos por estos equipos. Por poner algunos ejemplos, el mismo Necaxa, ¿no? Y los obliga entonces a no competir. Los obliga a estar ahí, pero a no competir. Les terminan cortando la cabeza y salen entonces como los malos de la película, cuando en definitiva no tienen el material humano para poder trascender. Obligados están a esperar mejores proyectos. Y para cerrar este contenido, este programa, buscamos un análisis largo, profundo, con varios temas. Y se lo encargamos al buen Paco Villa. Esto es lo que nos dice él sobre todas estas circunstancias, sobre todo lo que escuchamos y lo que él piensa puede ser definitivo en este tema. Adelante, Paco. Primero, yo creo que el entrenador joven se topa con algo que hay en el fútbol mexicano, que es un mal recurrente. Hay pocos proyectos serios con inversionistas que tienen buena cantidad de dinero atrás, que además conocen el deporte, que conocen el fútbol, o que tienen a directivos que tienen experiencia y que saben del negocio, que llevan tiempo, digamos, generando proyectos importantes, algunos fracasos, por supuesto, como suele suceder, pero generalmente hay mucho cambio de inversionista en el fútbol mexicano. Si uno ve lo que ha pasado, por ejemplo, con el Querétaro, pues cuántos cambios de dueño ha habido en los más recientes años, muchos. Es un proyecto nuevo en cuanto a la inversión. Hay riesgo que se toma del dinero, que además no es mucho lo que este grupo de inversionistas tiene, y termina pues por sucumbir el trabajo de un técnico joven como lo es Alex Diego. En el caso de Rafa Puente es un poco diferente porque ya era un grupo mucho más consolidado, el grupo Orlegui, que toma la responsabilidad del equipo, y Rafa Puente, la realidad es que no da los resultados que de él se esperaban. Esa es la otra vertiente. Tampoco hay tantos jóvenes que estén hoy dispuestos a tomar el riesgo como era hace 20, 25 años para dirigir en primera división o picar piedra en la división de ascenso, en la de expansión hoy en día, tomar la alternativa y empezar prácticamente desde cero hasta consolidar una carrera. La realidad es que ya el joven exfutbolista que está listo para ser auxiliar o entrenador se va por otras vías y no está dispuesto a tomar esos riesgos. Ha ganado muy bien, además, recientemente el futbolista mexicano que ha sido exitoso y decide dedicarse a otras cosas, ya sea la televisión, ya sea sus inversiones, en fin. O sea, por un lado está la falta de querer por parte del joven exfutbolista mexicano, y por el otro lado está la falta de proyectos serios de parte de los dueños de los equipos. Son pocos, muy pocos los inversionistas serios en el fútbol mexicano. Yo creo que por ahí van las dos razones. Para cerrar, quiero decirles
que sí falta confianza en el técnico mexicano. También falta en muchas ocasiones preparación, pero también que haya procesos largos, que se intente que los equipos no sean nada más para 2 o 3 resultados inmediatos. No, hay que pensar a futuro, hay que pensar a largo plazo. Ojalá los equipos mexicanos entiendan esto y ojalá los directores técnicos, esos exfutbolistas o esa gente que no jugó en primera división pero que le gusta y que se prepara y que tiene el curso, sigan preparándose. Hay ejemplos de éxito. Ahora en Malasia está triunfando Benjamín Mora. Algunos están en España como Íñigo, como muchos exfutbolistas, Yacer Corona, Aarón Galindo, que se están preparando. Los directores técnicos también tienen que entrar en una renovación, entender los momentos de la actualidad, pero no quitarle las bases a lo que es el fútbol. Y yo creo, y lo repito, que ser auxiliar en primera división, el dirigir en fuerzas básicas, en dirigir en divisiones de ascenso, es algo muy importante en su formación. Suerte a todos y hasta la próxima. La pelota está en el fondo.